Hola chicas, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Hoy es nuestro séptimo encuentro de este taller Círculo de Sanación de lo Femenino. Y hoy el tema que nos convoca es el tema de la sanación de la ira. En esta sesión vamos a hablar acerca de la sanación de la ira y vamos a comprender por qué muchas veces toda esa ira acumulada, todo ese sentimiento acumulado impide que emerja nuestra mujer salvaje en el sentido de poner límites al tiempo e incluso de poder expresar nuestra ira sana con tranquilidad. Entonces vamos a escuchar el cuento se llama El oso de la luna creciente. Es un cuento japonés y es un cuento que nos invita a pensar muchas cosas. Vamos a escucharlo y en un ratico nos vemos. El oso de la luna creciente. Había una vez una muchacha que vivía en un perfumado pinar. Su marido se la había pasado muchos años lejos, combatiendo en la guerra. Cuando finalmente lo licenciaron, regresó a casa de muy mal humor. Una vez allí se negó a entrar a la casa, pues se había acostumbrado a dormir sobre las piedras. Se mantenía aislado y se quedaba en el bosque día y noche. Su joven esposa se emocionó mucho al enterarse de que él regresaría finalmente a su casa. Guisó y compró montones de cosas y preparó platos y más platos y cuencos y más cuencos de sabrosa crema de soya blanca y 3 clases de pescado y de 3 clases de algas y arroz espolvoreado con pimienta roja y unos estupendos camarones fríos, enormes y de color anaranjado. Sonriendo tímidamente, llevó la comida al bosque, se arrodilló delante de su esposo, agotado por la guerra, y le ofreció los deliciosos platos que había preparado. Pero él se levantó de un salto y pegó un puntapié a las bandejas, de tal forma que la crema de soya se derramó. El pescado saltó por los aires, las algas y el arroz cayeron sobre la tierra, y los grandes camarones anaranjados rodaron por el camino. «¡Déjame en paz!», le rugió el marido, volviéndose espaldas a ella. Se puso tan furioso que la esposa se asustó. La escena se repitió varias veces hasta que al final la joven esposa acudió desesperada a la cueva de las afueras de la aldea donde vivía la vieja curandera. «Mi marido ha sufrido graves heridas en la guerra», le dijo. «Está constantemente furioso y no come nada. Desea permanecer apartado y ya no quiere vivir conmigo como antes. ¿Puedes darme un brebaje que lo haga volver a quererme y ser cariñoso?». La curandera le aseguró: «Sí puedo, pero necesito un ingrediente especial. Por desgracia, se me han acabado los pelos del oso de la luna creciente. Tendrás que subir a la montaña, buscar al oso negro y traerme un solo pelo del creciente lunar que tiene en la garganta. Entonces te podré dar lo que necesitas y la vida te volverá a sonreír». Algunas mujeres se hubieran arredrado ante semejante empresa. Algunas mujeres lo hubieran considerado una empresa imposible, pero ella no, pues era una mujer enamorada. «¡Cuánto te lo agradezco!», exclamó. «Es bueno saber que se puede hacer algo». Después entonó el arigato saisho, que es una manera de saludar a la montaña y decirle: «Gracias por dejarme subir sobre tu cuerpo». Subió a las estribaciones de la montaña, donde había unas rocas que parecían enormes hogazas de pan. Subió a una meseta cubierta de árboles. Los árboles tenían unas ramas muy largas que parecían cortinas
y unas hojas en forma de estrella. Arigato Saisho, cantó la esposa. Era una manera de dar las gracias a los árboles por haber levantado su cabello para que ella pudiera pasar por debajo. De esta manera cruzó el bosque y reanudó el ascenso. Ahora el camino era más duro. En la montaña había unas flores espinosas que le arañaban la orla del kimono y unas rocas que le rascaban las delicadas manos. Al anochecer, unos extraños pájaros negros se le acercaron volando y la asustaron. Sabían que eran Nuembotoque, espíritus muertos que no tenían familia. Entonces les cantó unas oraciones. Yo seré vuestra familia, os ayudaré a encontrar el descanso. Y reanudó su camino, pues era una mujer que amaba. Subió hasta que vio nieve en la cumbre de la montaña. Pronto notó que se le mojaban y enfriaban los pies, pero ella subió cada vez más arriba, pues era una mujer que amaba. Se desencadenó una tormenta y la nieve le penetró en los ojos y en los oídos. Cegada, subió cada vez más arriba. Cuando dejó de nevar, la mujer entonó el Arigato Saisho para agradecerle a los vientos que hubieran dejado soplar contra ella. Buscó refugio en una cueva muy poco honda en la que apenas podía guarecerse. Aunque llevaba un buen fardo de comida, no comió nada. Se cubrió con unas hojas y se quedó dormida. A la mañana siguiente, el aire estaba en calma y aquí y allá se veían asomar a través de la nieve unas verdes plantitas. Bueno, pensó, ahora voy a buscar el oso de la luna creciente. Se pasó todo el día buscando y al anochecer descubrió unas gruesas cuerdas de excrementos y ya no tuvo que seguir buscando, pues un gigantesco oso negro avanzó por la nieve, dejando a su espalda las profundas huellas de sus garras y sus plantas. El oso de la luna creciente soltó un temible rugido y entró en su cubil. La mujer introdujo la mano en su fardo y tomando la comida que llevaba, la echó en un cuenco. Depositó el cuenco delante del cubil y corrió a ocultarse en su refugio. El oso aspiró el olor de la comida y salió pesadamente de su cubil, rugiendo con tal fuerza que hizo estremecer unas pequeñas rocas y éstas se desprendieron. El oso rodeó el cuenco desde lejos, olfateó varias veces el aire y después se zampó toda la comida de un solo trago. El gran oso se levantó sobre las patas traseras, olfateó nuevamente el aire y volvió a ocultarse en su cubil. Al anochecer, la mujer hizo lo mismo, pero esta vez, en lugar de regresar a su refugio, retrocedió solo hasta mitad del camino. El oso aspiró el aroma de la comida, salió del cubil, rugió con una fuerza suficiente como para sacudir las estrellas del cielo. Volvió a rodear en círculo el cuenco y olfateó el aire con sumo cuidado, pero finalmente se zampó la comida y regresó a su cubil. La escena se repitió muchas noches hasta que una noche profundamente azul, la mujer tuvo el valor de detenerse a esperar un poco más cerca del cubil del oso. Depositó la comida en el cuenco en el exterior del cubil y permaneció en pie delante de la entrada. Cuando el oso aspiró el olor del alimento y salió, vio no solo la habitual ración de comida, sino también un par de pequeños pies humanos. El oso ladeó la cabeza y soltó un rugido tan fuerte que a la mujer le vibraron los huesos. La mujer estaba temblando, pero no se dio terreno. El oso se levantó sobre las patas traseras, abrió las fauces y rugió con tanta fuerza
que la mujer le pudo ver el velo rojo y marrón del paladar, pero no huyó. El oso soltó otro rugido y alargó las patas como si quisiera agarrarla, mientras sus 10 uñas colgaban como largos cuchillos por encima de su cabeza. La mujer temblaba como una hoja agitada por el viento, pero se quedó donde estaba. «Por favor, querido oso», le suplicó. «Por favor, querido oso, he recorrido todo este camino porque necesito una cura para mi marido». El oso volvió a apoyar las patas delanteras en el suelo, en medio de una rociada de nieve, y contempló el rostro atemorizado de la mujer. Por un instante, la mujer tuvo la impresión de ver cadenas enteras de montañas, valles, ríos y aldeas reflejados en los gélidos ojos del oso. Se sintió invadida por una sensación de paz e inmediatamente cesaron sus temblores. «Por favor, querido oso, te he estado dando comida de comer todas estas noches. ¿Me podrías dar uno de los pelos de la luna creciente que tienes en la garganta?» El oso la miró. Aquella mujercita hubiera sido un bocado muy sabroso, pero de pronto se compadeció de ella. «Es verdad», dijo el oso de la luna creciente, «has sido buena conmigo. Puedes tomar uno de mis pelos, pero tómalo rápido. Después vete de aquí y regresa junto a los tuyos». El oso levantó el enorme hocico para dejar al descubierto la blanca luna creciente de su garganta, y la mujer vio en ella los fuertes latidos del corazón del oso. La mujer acercó una mano al cuello del oso y con la otra apresó un grueso y reluciente pelo blanco. Dio rápidamente un tirón. El oso se echó hacia atrás y soltó un grito como si lo hubieran herido. El dolor dio lugar a unos malhumorados resoplidos. «Oh, gracias, oso de la luna creciente, muchas gracias». La mujer hizo varias reverencias, pero el oso soltó un gruñido y avanzó pesadamente hacia ella. Después le rugió a la mujer unas pocas palabras que ella no entendió, pero que a pesar de todo conocía muy bien. Acto seguido dio media vuelta y corrió montaña abajo a la mayor velocidad que pudo. Corrió bajo los árboles cuyas hojas parecían estrellas, y entre tanto no paraba de repetir «Arigato Saisho», para dar las gracias a los árboles por haber levantado sus ramas para que ella pudiera pasar. Más adelante tropezó con las rocas que parecían hogazas de pan y gritó «Arigato Saisho», para dar las gracias a la montaña por haberle permitido subir sobre su cuerpo. A pesar de que tenía la ropa hecha jirones y de que llevaba el cabello desgreñado y el rostro sucio, bajó corriendo por los peldaños de piedra que conducían a la aldea. Recorrió el camino de tierra que la atravesaba y entró en la choza donde la anciana curandera permanecía sentada al amor de la lumbre. «Mira, mira, ya lo tengo, lo he encontrado, se lo he pedido. Un pelo del oso de la luna creciente», gritó. «Ah, muy bien», dijo la curandera con una sonrisa. Estudió detenidamente a la joven, tomó el purísimo pelo blanco y lo acercó a la lumbre. Sopesó el pelo en su vieja mano, lo midió con un dedo y exclamó: «Sí, es un auténtico pelo del oso de la luna creciente». De pronto se volvió y arrojó el pelo al fuego, donde éste crujió y se consumió en una brillante llama anaranjada. «¡No!», gritó la joven esposa. «¿Qué has hecho?». «Tranquilízate, es algo muy beneficioso. Todo va bien», dijo la curandera.
¿Recuerdas cada uno de los pasos que diste para subir a la montaña? ¿Recuerdas todos los pasos que diste para ganarle la confianza al oso de la luna creciente? ¿Recuerdas lo que viste, lo que oíste, lo que sentiste? Sí, contestó la joven, lo recuerdo muy bien. La anciana curandera la miró con una dulce sonrisa y le dijo: te ruego, hija mía, que regreses a casa con los nuevos conocimientos que has adquirido y obres de la misma manera con tu esposo. Impresionante, ¿verdad? Este cuento uno no sabe si sentarse a reír o sentarse a llorar. Porque además después de todo ese esfuerzo de esta mujer por recuperar a su esposo, desesperada se va para donde esta chamana le pone una tarea colosal, porque en realidad el trabajo que tiene que hacer es impresionante, para que finalmente la chamana agarre el pelo como quien no quiere la cosa, lo estudie, lo mida, le diga: sí, este es el pelo del oso de la luna creciente, y lo pone al fuego y lo quema. Es una cosa aterradora. Cuando yo cada vez que lo leo, yo wow, es una cosa muy tesa, porque en realidad nos muestra que el trabajo con el psiquismo no es cositas superficiales, porque sí, o sea, todos esperaríamos que entonces, claro, como en en los cuentos que siempre uno escucha, entonces una de las grandes tareas del personaje del cuento, pues en muchos casos, la mayoría son personajes masculinos los que tienen que ir a hacer ese trabajo, porque ya sea porque el padre de la muchacha le dice que para casarse tiene que hacer tremendos trabajos, o muchas veces traer un pelo, que también es un elemento mágico. Uno esperaría que fuera: no, lo va a echar en la pócima, y entonces esa mujer se va con esa pócima, le da a beber al marido, y el marido, santo remedio, el hombre queda mansito, al hombre se le pasa su ira. Entonces nos damos cuenta que en realidad todo este tipo de asuntos es de trabajarlos, es de hacer un trabajo exhaustivo, es de hacer un trabajo milimétrico en el psiquismo y hacer un enfrentamiento con esa fiera salvaje que es este oso, ¿sí? Entonces vamos a mirar cada uno de los elementos que tiene este cuento a la luz del psiquismo femenino, porque todas las cosas que están en este cuento hacen también parte del psiquismo femenino. Entonces vamos a mirar esos aspectos. En este cuento hay muchos elementos. Entonces el primer elemento es el hombre, este hombre que estaba en la guerra. Le han dado licencia, regresa a su casa, pero no es capaz de entrar, porque además está poseído de una gran ira. Segundo elemento, la mujer, la esposa, que trata de congraciarse con él a través de la comida. Ella quiere volver otra vez a traerlo a través de la comida, y vemos que este hombre la rechaza, es grosero y es violento con ella. Bueno, yo acá quiero hacer un paréntesis. Obviamente que este cuento no nos está diciendo que nosotras como mujeres nos tenemos que aguantar a un hombre que tenga ese tipo de comportamientos. Un hombre que haga eso, simplemente hay que dejarlo ipso facto, al instante, porque cuando un hombre hace eso con una mujer es porque ya definitivamente no la ama. De lo que vamos a empezar a hablar hoy es de lo que es
de lo que hay en el interior de toda mujer, porque en el interior de toda mujer, en muchos momentos de la vida, por acumulación de ira, hay un hombre que actúa así. Ese es nuestro ánimos, ese es nuestro masculino. Entonces, esos son pues los elementos. El tercer elemento es el de la chamana, ¿sí? Entonces acá vuelve y entra en juego la mujer sabia, la mujer salvaje, la única que permanece todo el tiempo impávida, tranquila, como si todo lo tuviera bajo control. Es ella. Porque de resto todos los personajes están muy alterados. El esposo está alterado, la mujer está alterada, el oso está alterado, todos están alterados. Y ella conserva la calma y la tranquilidad. La chamana es como ese punto de equilibrio, es ese punto de equilibrio que le da ese punto de equilibrio a la mujer también. ¿Sí? Entonces, y también entran en juego otros elementos que son los pájaros, ¿sí? Estos pájaros que esta mujer se encuentra en el camino. Entonces vamos a empezar a analizar todos estos factores que están en el psiquismo femenino. Entonces empecemos con ese hombre y hablemos acerca de esas heridas de guerra. Toda mujer tiene a lo largo de su vida una acumulación de dolores y de heridas de guerra. Acá se puede entender que la cólera que este hombre tiene, digamos, un significado bastante específico. La cólera que este hombre tiene es por haber permanecido bajo estrés durante todo ese tiempo en la guerra. Y este hombre decidió no entrar a su casa porque se había acostumbrado a dormir en las piedras. Y aún así llegó a su casa y no quiso recibir a su mujer, no quiso más bien ser recibido por su mujer como ella lo quería y de reposar a su lado y dormir juntos y comer juntos, sino que todo lo contrario, le rechazaba el alimento. Acá vamos a coger un hilo conductor muy importante, que el alimento tiene un lugar muy importante de principio a fin en este cuento, porque miren ustedes que al principio esta mujer se quiere congraciar con el hombre a través de la comida y con el oso también, o sea, hay un elemento que los une y es el alimento y la comida. Entonces este hombre, ahora a pesar de que la mujer se esforzó en preparar platillos exquisitos, en hacerle comidas deliciosas y lo intentó más de una vez, este hombre fue grosero. Entonces eso es por esas heridas, o sea, toda mujer tiene en su interior ese masculino que de alguna manera está fúrico, está furioso por todas las batallas que ha perdido, por todas las heridas que han quedado en la guerra. Y rechazar el alimento significa rechazar el amor. Cuando una persona le ofrece alimento a otra, es un acto de amor. Y miren ustedes que en el cuento siempre se dice, y es una mujer que amaba mucho. El hecho de que ella viviera en el cuento, viviera entre un bosque de pinos, eso también tiene un gran significado, puesto que el pino tiene un elemento muy importante a nivel simbólico, energético, es el perdón. El pino significa el perdón de las cosas, ya sean propias o ajenas. Es decir, esta mujer de alguna u otra manera estaba tocada por la misericordia, y ese punto de que era una mujer que amaba habla mucho de ese tema de la misericordia, porque gran parte de la sanación de la ira siempre tendrá que ver con la misericordia, tendrá que ver con tener ese amor hacia el otro.
Entonces ahí se puede ver que es también un elemento, un aspecto del psiquismo femenino que es compasivo, que es misericordioso consigo misma y busca la manera de sanar y de reparar esas heridas que están en el varón. Hay muchas mujeres que pueden cometer el error de hacer lo que tienen que hacer adentro y lo hacen afuera, es decir, como si fuera una representación de lo que en realidad deberían estar haciendo con ellas mismas. Porque miren ustedes, no es lo mismo que una mujer en el camino de su vida se encuentre con un hombre fúrico, ¿cierto? Hay hombres que son fúricos, hay hombres que son furiosos por naturaleza, y de alguna u otra manera muchas mujeres justifican esa ira de ese hombre. Ay, pobrecito, es que tuvo una infancia muy triste. Ay, pobrecito, 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 pobrecito. Pero en realidad lo que hay que dejar es a ese hombre fúrico y trabajar sobre ti misma. O sea, aquí no hay otra, ahí no hay otra salida, porque en realidad nosotros como mujeres no nos podemos poner en el lugar ni de terapeutas ni de sanadoras de nadie. Cuando hay una persona así es muy difícil, a no ser de que haga el taller de mujeres que corren con los lobos, el taller de círculo de sanación de lo femenino, pero es muy difícil. Entonces, digamos que aquello que se ve como esa mujer tan, como aparentemente tan abnegada, esa mujer que todo se lo pasa, que el hombre le tiró la comida a la porra y ella sigue insistiendo, hasta va donde la chamana para que le ayude, pues en realidad ese trabajo, mujer, lo tienes que hacer tú misma y empezar a hacer ese proceso de entender cuáles son tus iras, cuáles son las rabias que tú tienes acumuladas a lo largo de tu existencia, de entender que muchas veces esas iras que están acumuladas y están guardadas están dañando sectores importantes del psiquismo, porque en realidad hay dos cosas que son muy tesas, que son como sectores muertos del psiquismo. La primera es la ira y la segunda son los secretos propios. O sea, cosas que son inconfesables, cosas que tú tienes muy guardadas y que tú dices, esto no lo puede saber nadie. Sí, entonces todos esos son sectores que son inutilizados en el psiquismo. Es como si tú, les pongo una comparación, ustedes tienen, digamos, un disco de gran capacidad, un DVD, digámoslo así, y el DVD pues le pueden caber 5 o 6 películas, pero resulta que por efecto de la ira y por los secretos acumulados y por las cosas que tú tienes guardadas, solamente puedes utilizar el 40-50% de la capacidad de ese DVD, porque el resto son sectores corruptos, dañados, que no dejan grabar ni reproducir ninguna película. Es lo mismo que sucede con el psiquismo tuyo, mujer. Hay que trabajar la ira, y eso no significa que seas una bobita, porque ahorita les voy a hablar de la ira justa, de la justa ira. Hay momentos de la vida donde las personas nos tienen que ver los dientes y las garras. Claro que sí, no se trata de que entonces nos vamos a volver mansas palomas y entonces el otro va a pasar por encima de nosotros y nosotras vamos a quedar impávidas, no. De hecho, la agresividad es un gran instinto de la mujer salvaje, pero una cosa es la agresividad y otra cosa es la ira. Miren ustedes el contraste. Si por ejemplo a un animal tú te le acercas sin hacer digamos un animal que es desconocido para ti, tú te le acercas sin el previo calentamiento y preparación, ese animal te ataca. Eso se llama la ira justa, ¿sí? La ira injusta, digámoslo así, sería que tú, por ejemplo, tienes una mascota y la cuidas y la amas y la proteges, y de repente esa mascota termina, no sé, mordiéndote o atacándote, y tú dices, pero ¿qué le pasó? ¿Sí?
es por eso, o sea, porque es una ira injusta. Entonces lo mismo sucede con este hombre, o sea, este hombre está atacando a los suyos, a su mujer, no está permitiendo que ella lo atienda, no está permitiendo que ella lo ame, no le está permitiendo esa recibida desde el amor, sino que finalmente la ataca, pero tampoco se va, porque entonces yo siempre cuando leo un cuento, yo me imagino los futuros fines posibles y los futuros desenlaces. Entonces yo digo, ay, pues ese man, ¿por qué no se va? O sea, conchudo, se acuesta en el suelo, duerme sobre las rocas, espera que la mujer, porque me imagino que espera que la mujer vaya y le lleve la comida, y finalmente le tira todo, vete de acá, y después la echa. Entonces uno dice, ¿y esta por qué no lo deja? ¿Y este por qué no se va? Pero en realidad nuestro psiquismo, ni modo, pues ese hombre está ahí y de vez en cuando hace desastres. Esos son los sabotajes. Esos son los sabotajes que tu mujer muchas veces en tu vida te haces. O tú a veces no notas, por ejemplo, que tú estás bien, súper bien con tu pareja. Tú dices, no, qué maravilla, estamos súper contentos, estamos felices, estamos en el mejor momento de nuestra vida, y a ti de repente te va dando que es que una rabiecita, y tú dices, pues, o sea, es una cosa que tú dices, yo no lo puedo controlar, es una cosa que yo no sé, este hombre me habla y yo ya pego 50.000 gritos, y soy grosera y me vuelvo reclamona, o me vuelvo celosa, me vuelvo fastidiosa. Es una cosa como que tú dices, ¡ay! Esa es la ira, pero es la ira no buena, es la ira que habla de procesos de acumulación. Eso habla de duelos que han sido inconclusos, duelos que no has resuelto en tu vida, situaciones que tú has dejado ahí. Porque uno muchas veces cree que con ignorar las situaciones, ahí termina la cosa. Y no es así. Las cosas hay que enfrentarlas. Y acá viene a darnos una gran lección este oso. Nosotros necesitamos enfrentarnos a esas situaciones que nos agobian y darles cara, hacerles frente. Eso es prácticamente un proceso iniciático. Es prácticamente un proceso de iniciación de la persona en la comprensión de sí misma y de enfrentar sus propias oscuridades, de enfrentar los propios demonios, el verse cara a cara con ese oso, porque ese oso finalmente es como el aspecto doble de la vida. Por un lado, algo temible, algo que es terrible, pero a la vez es misericordioso. Yo ahorita les voy a hablar un poco más acerca de este elemento oso en el psiquismo de nosotras las mujeres, y vamos a pasar a hablar acerca de la chamana, la función que tiene la chamana y esa tarea que le pone con este elemento mágico de este pelo de oso. Entonces háganse la imagen, necesita una cosa muy especial, no es cualquier cosa, y es algo que no se encuentra en cualquier lugar. Esa es la llavecita que abre el inconsciente. Hay algo que es inaccesible, es algo que no se puede llegar a él fácilmente, es un elemento que puede tener esa connotación mágica, pero a partir de esa connotación mágica es que llega la comprensión. Es como un acto de psicomagia. La psicomagia es el hecho de hacer actos afuera que tienen efectos en el interior, pero jamás hagan psicomagia tratando de resolver el asunto con el hombre para que la cosa funcione adentro. Ay, si no funciona la psicomagia, no vamos a rescatar a este hombre y así rescato mi masculino, no, así no funciona. Pero digamos que el hecho de que la chamana, porque además miren ustedes, la chamana es la única que permanece tranquila. La mujer llega desesperada, mire, que es que mi esposo ha tenido graves heridas de guerra
y ella como que, como si nadie le estuviera hablando, pues uno se la imagina así como en su estado de meditación, como súper tranquila, como si la mirara por allá como el reojo, como tú qué me estás diciendo. Y con la tranquilidad que le dice, pues imagínate, una chamana que supuestamente es la que le va a dar las pócimas, las fórmulas y todo, y no tiene herramientas para trabajar, porque le dice justo, y esto sí tiene solución, pero es que justo me hace falta el pelo del oso de la luna creciente, porque miren ustedes, ese oso en específico tiene una media luna en su cuello, ¿sí? Entonces es una cosa. No sirve el pelo de cualquier oso, tiene que ser exactamente ese. No sirve el pelo de cualquier oso, tiene que ser exactamente ese pelo. Pero finalmente el asunto es el esfuerzo, todo lo que a esta mujer le tocó hacer, que ese finalmente es el verdadero trabajo. Es decir, hay un aspecto en el psiquismo, esa chamana interior, que pone al psiquismo de la mujer a trabajar sobre ese propósito. Y para ello le pone varias situaciones que incluso pueden ser externas, claro que sí, situaciones donde la mujer se enfrenta con ese aspecto de la ira, y al enfrentarse con ese aspecto de la ira, pues efectivamente va a empezar ese proceso de transformación y de cambio, y empieza a hacer una cantidad de pasos, de cambios que va haciendo, y finalmente llega a enfrentarse de cara a cara con ese oso. Eso significa que nosotros no podemos enfrentarnos cara a cara con nuestra propia ira de frente tan rápido ni tan fácilmente. Hay que hacer un proceso previo, hay que hacer un proceso de aclimatamiento, porque finalmente aquí nos habla este cuento de un elemento muy importante y se llama la paciencia. Es decir, para llegar al punto de tener ese pelo amado en su mano, que finalmente se quema con el fuego, finalmente hay una cantidad de momentos y de tiempos, y para eso se necesita paciencia. Ese es el viaje a nuestra alma, ese es el viaje que toda mujer hace a su interior. Necesita dar cuenta de una cantidad de situaciones y de cosas a las que se enfrenta, para finalmente llegar a ese punto de tener la mansedumbre de encontrarse con ese oso. Entonces empieza el camino de ascenso a la montaña, porque finalmente en el lenguaje simbólico, en el lenguaje arquetípico, quien asciende a una montaña está buscando conocimiento, sabiduría e iluminación. Ese es el objetivo de quien subió la montaña, y generalmente ese viaje es solitario, es un viaje que hace la persona sola, acompañamiento de nadie. Cuando tú estás sola, cuando tú te sientes sola, empiezas a descubrir esas cosas que van emergiendo. Ese viaje finalmente es muy bello, el viaje del inconsciente. O sea, yo siempre les he dicho que todo proceso que uno haga de sanación debe estar también tocado y marcado por una inmersión al inconsciente, por un viaje, porque finalmente ese viaje al inconsciente es como cuando tú subes esa montaña y contemplas tu vida, y la contemplas de una manera diferente. Entonces, al emerger esas situaciones y esas cosas, ¿cuáles son esas situaciones que emergen ahí? Entonces aparece en la oración que ella hace. Es muy bello, porque es como una oración de gratitud. Origato shaisho. Origato es gracias y saisho es ilusión en japonés. Entonces es como gracias, ilusión. Miren ustedes, gracias, ilusión, porque nos vamos a enfrentar y nos vamos a confrontar con todos los malos entendidos de nuestra vida,
con todas esas ilusiones que nosotros creíamos tan reales. Miren ustedes que habían unas piedras que parecían hogazas de pan. Es decir, empieza como esa ilusión a quererte jugar malas pasadas, y por eso la mujer hace la oración de exorcismo Origato Shaisho. Empiezan a emerger esa cantidad de efectos imaginarios y llegan de alguna u otra manera también a querer impedir ese proceso de ascensión, ese viaje que toda mujer quiere hacer para reconocer su propia ira. Y es muy bello porque entonces ella sigue diciendo Origato Shaisho, dándole las gracias a la montaña porque la dejó montar en su cuerpo. Es decir, encuentra como ese sentido de esa soledad incluso, y de ese sentido de ascenso. Incluso se lo disfruta muchísimo, porque en realidad ella está contemplando ese ascenso con una mirada completamente diferente. Ustedes que finalmente ella hace sus oraciones y todo, pero el camino sigue complicado, porque entonces aparecen unas flores que tienen espinas y la arañan, ella se aporrea sus manos, aparecen unos pájaros negros que son los espíritus de personas que no tienen familia, es decir, espíritus que no tienen dolientes. Miren ustedes qué cosa tan tensa, y eso es lo que también está en nuestro inconsciente. Es decir, en el inconsciente hay una historia previa de esos seres, es decir, esos pájaros negros que no tienen familia, que no tienen doliente. Finalmente son estos seres negados de nuestros ancestros, es decir, en el árbol genealógico hay unos seres que son negados, y son negados porque en realidad no se les hizo el duelo, ni se les hizo el lugar que les correspondía, ni se les dio esa honra, porque los muertos también deben ser honrados en el sentido de siempre permanecer en el recuerdo. Y muchas veces, por ejemplo, estos seres negados pudieron haber sido abortos, pudieron haber sido niños que murieron en el momento de nacer, nacieron muertos, o murieron muy pequeños y de estos niños se olvidaron muy pronto, ¿sí? O también personas que por alguna razón fueron también olvidadas, porque entonces esa era la vergüenza de la familia, porque tenían un trastorno mental, porque nacían con alguna dificultad física y eran seres que se ocultaban. Eso también hace parte de las manifestaciones de la ira, es decir, no solamente la ira tiene que ver con cosas propias, sino también con asuntos ancestrales, y siempre en ese recorrido van a aparecer estos pájaros negros, y hay que tomar ese momento. Mire que ella es como si es una mujer sabia, porque ella sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Entonces ella entra en la montaña, da las oraciones de gracias, después aparecen estos elementos escarpados, pero ella sigue adelante, aparecen los pájaros negros y ella les saca ese ratico para hacer oración por ellos, para que ellos puedan descansar en paz. Entonces lo mismo sucede en este proceso. Vea, yo les digo que esto es muy bello, este proceso es hermoso, porque es que estas mujeres empezaron a soñar, o sea, están soñando impresionante, aparecen unas cosas impresionantes, una información súper tesa, pues más lo que ven en las meditaciones. Y además porque, como yo siempre les he dicho, si tú no ves nada, simplemente ponte los audífonos, escúchalo, como cuando uno escuchaba las radionovelas. Pues yo soy un poquito viejita y a mí me tocó en mi infancia el escuchar radionovelas, y eso era maravilloso, porque además eso mueve muchísimo la imaginación, es decir, despierta áreas neuronales, áreas cerebrales que de repente ahora no, porque todo está como muy visual. Entonces he tenido varias de las que han tomado el taller que me dicen: no, yo no puedo con esto, yo no veo nada, qué rabia.
Entonces yo les digo, no, háganse de cuenta que están escuchando una radionovela y es impresionante porque inmediatamente se conectan y dicen, wow, estoy viendo, o sea, es que yo me lo estoy imaginando, porque muchas veces las personas creen que es que las visualizaciones es como, hay que aparecen unos colores en los ojos, pues hay gente que tiene unas capacidades muy impresionantes, pero es simplemente dejarse llevar por la imaginación, y la imaginación va llevando, entonces van saliendo una cantidad de cosas hermosísimas, asuntos ancestrales, en fin, es una cosa súper bonita. En ese proceso de ese punto de ir al inconsciente y de sanar las propias cosas, nos vamos a encontrar también con asuntos ancestrales, y hay que sacar ese momento para honrarlos y dejarlos que hablen, ¿cierto? Ya sea porque aparezcan en un sueño o en alguna situación, pero salen esos ancestros y se hace la oración por ellos. Vino la lluvia y se mojaron sus pies. El agua es siempre mostrando las emociones. Entonces, miren ustedes que acá se desencadena ese proceso de, digamos, de desbordamiento emocional. Hay cosas que salen, que ya no se pueden contener más, y moja sus pies, pero ella sigue adelante. Después viene una tormenta, después viene la nieve, pero ella sigue adelante porque es una mujer que ama. Es decir, hay que conectarse con la energía de la gratitud, con la energía del amor. Hay que conectarse con esas dos fuerzas para que ese proceso de viaje al inconsciente sea exitoso. Y también importantísimo en ese viaje, de que te guíe y te acompañe una persona que ya haya hecho esos viajes de inmersión, una persona que también haya hecho un proceso. Es muy importante. Por eso, cuando yo les hablo acerca de alguna situación, cuando yo les doy estas conferencias, estas charlas, ténganlo por seguro que son cosas que yo también de alguna u otra manera he vivido, y he hecho muchos viajes y he hecho muchos ascensos a mis propios infiernos, a mis propios demonios, con mis propias oscuridades. He ido y he vuelto, y por eso tengo esa capacidad de guiarte en este viaje. Por eso tengo esta capacidad de estar ahí cuando tú haces la meditación y que tú me cuentes qué viste, cuando me cuentas tus sueños, cuando yo estoy ahí guiándote. Tengo toda la autoridad porque son parajes que yo ya conozco. No es lo mismo tú hacer un viaje solo, no es lo mismo. Es decir, incluso esa chamana es la guía, porque ella se va detrás de esa esperanza. Esa chamana es ese guía, es esa persona que te acompaña en ese proceso, esa persona que tiene sus emociones tranquilas y te dice, tranquila, todo va a estar bien, el camino es duro, pero vas a ser capaz de hacerlo. Esa chamana también hizo ese proceso, y por eso esa chamana está tan tranquila, porque miren ustedes que la chamana le narra exactamente todo lo que ella hizo, y para narrarle todo lo que ella hizo significa que ella también hizo ese viaje, y por eso se siente con toda la autoridad de lanzarla a ese viaje, porque sabe que va a salir bien librada. Pasó la tormenta y le agradeció a los vientos que hubieran dejado de soplar en contra de ella. Hermoso, hermoso, porque ella no se puso, ay, este viaje tan horrible, y ay, qué horror, y mire todo lo que yo he hecho. Nunca hizo eso, ella nunca renegó. Ella siempre dio las gracias, incluso dio las gracias por todos esos fenómenos que tuvo, por la lluvia, por la nieve. Le dio gracias al viento por haber dejado de soplar en contra de ella. Y ahí es donde, haciendo todo ese proceso previo, el corazón y el alma están preparados para el encuentro con el oso. Un elemento bastante importante, y miren ustedes, aún a pesar de que ella llevaba una gran cantidad de alimento, ella se privó de comerlo.
porque ella se lo estaba guardando al oso. Miren ustedes que al principio también el elemento comida ha jugado un elemento supremamente importante. En un primer momento esa comida que le estaba dando al otro fue desperdiciada, porque el otro, por su ira, simplemente la botaba y no se alimentaba de ella, es decir, la otra persona no recibía su amor. Y en este caso ella llevaba su provisión de alimento y ella ahí le va a surgir como una sabiduría, un conocimiento que no tenía hasta el momento, y fue a través de enfrentarse cara a cara con ese lobo, con ese oso. Ella al principio no sabía muy bien qué hacer, pero la misma reacción del oso fue la que le permitió ir tanteando, hasta que finalmente lo enfrentó. Pero también ese elemento de privarse de la comida es un elemento muy importante, porque aquí hay un elemento de sacrificio, es decir, hay algo de lo cual la persona se sacrifica. ¿Para qué? Para que finalmente llegue una comprensión, un avance en la situación. Es decir, acá es como cuando una persona hace un duelo, y cuando está en duelo es muy difícil que pueda abrir su corazón a otra persona. Es muy difícil porque efectivamente pues tiene que primero elaborar una cosa para volverse a abrir a otra. Es como eso, el privarse del alimento, es como cesar la vida que se lleva común y corriente. Cuando se está en este viaje no se puede llevar una vida común y corriente, y hay una privación de alimento, es decir, hay una privación de las cosas que tú antes hacías, hay una privación incluso de la diversión, hay una privación de una cantidad de cosas, porque tú estás completamente sumergida en la comprensión de ti misma. Entonces ahí es muy bello, porque entonces ella guarda el alimento, al principio le deja el alimento y sale corriendo, que finalmente eso debió haber sido lo que la mujer pudo haber hecho con ese hombre tan fúrico. Es decir, la rabia no se puede enfrentar cara a cara. Hay que darle el alimento a la ira, pero salir corriendo y huyendo para que finalmente eso se procese. Es decir, no podemos enfrentar esa fiera salvaje cara a cara, sino un proceso de ayudarle a que se vaya pacificando, y sobre todo a que esa propia ira despierte como la misericordia, porque este oso finalmente escucha la petición de la mujer y siente misericordia. De hecho ahí se dice que siente misericordia. Entonces todos esos pasos que la mujer hace antes de enfrentarse con el oso son muy importantes. Es tener paciencia, tener mesura, tener calma y dejar que esas cosas vayan saliendo solas. De hecho, en este proceso de sanación, de círculo de sanación de lo femenino, hay mujeres que me han expresado, o sea, yo no sé por qué, pero a mí se me ha salido como una rabia, como una cosa, yo siento como una rabia. Claro, es dejarla que la rabia vaya como saliendo de a poquitos, no podemos dejar que salga de una, pero va saliendo poco a poco, y a medida que va saliendo vas encontrando de dónde y cuál es el origen de esta rabia. Entonces el oso viene a cumplir un papel importante, porque entonces a partir del enfrentarse con él es que la mujer aprende esas habilidades, la habilidad de la paciencia, la habilidad de la tolerancia, la habilidad de saber esperar el momento perfecto, porque no fue en cualquier momento cuando ella le dio la cara al oso. Fueron muchas noches de intentarlo y hacerlo, hasta que finalmente hablando al oso, y en el oso se despertó la misericordia. De hecho,
El oso es un animal que está consagrado a la diosa Kuan Yin en Japón, y la diosa Kuan Yin es una diosa terrible, es la diosa de la justicia, pero también de la misericordia. Entonces miren ustedes que el oso actúa con esa rabia, con ese instinto de defensa, de defenderse, de no permitir que le hagan daño. Pero finalmente cuando le argumentan y le muestran, la mujer le explica por qué lo está buscando, él permite sentir ese dolor, porque el oso también ahí sufre, porque ella le arranca el pelo y el oso siente un dolor horrible y le dice salga corriendo. O sea, el oso tampoco le está diciendo, cuando ella le está dando las gracias, como sí, con todo el gusto, ¿no? El oso, donde ella se descuide, el oso la acaba. Entonces es entender que también hay momentos de desencadenar ira, pero esa es la ira buena, la sana ira, ¿sí? Entonces, pero bueno, antes de hablar sobre la sana ira, les quiero hablar de este tótem oso. El tótem oso es un tótem muy especial porque el tótem oso habla de la resurrección y de la transformación, sobre todo en las zonas frías, polares. Hay osos que hibernan, los osos hibernan pues en todas las estaciones, ¿cierto? O sea, en lugares donde hay estaciones también, pero en especial, digamos que es como más fuerte este hecho hermoso de la reproducción que coincide con la época invernal. Entonces el oso se apareja con la osa y entonces hay una zona donde ese semen, esos espermatozoides quedan y permanecen vivos durante mucho tiempo, esperando el tiempo preciso donde se sincronizan para que dé el tiempo exacto. ¿Para qué? Para que llegado el momento de la primavera nazcan los ocesnos. De hecho, el nacimiento de los ocesnos se da en pleno estado de hibernación de la osa, y cuando ella se despierta los ositos están pegados mamando de ella. Entonces es súper lindo porque entonces el oso viene a hablar de la resurrección, de la transformación. También está consagrado a la diosa Kuan Yin, que la diosa es una diosa terrible, pero también es una diosa benevolente, es una diosa de justicia, es una diosa de la misericordia. El oso está consagrado a ella y por eso vas a recibir esta piel de oso, porque te va a permitir tener esa conexión también con el amor, con la misericordia y con entender los procesos de cambio y de transformación. La ira hay que darle tiempo para que sane, no se puede pretender que la ira se sane, no obstante, amén. La ira también implica procesos de perdón. Hay un tiempo para que la ira se vaya, y por eso acá con el tema de la hibernación y lo que significa el oso, estamos entendiendo que hay que tenerle paciencia. La ira son de las cosas más difíciles de trabajar, sobre todo porque la ira habla de esas batallas, de esas guerras perdidas, de esas situaciones, de esos duelos, de lo que les decía ahorita, de esos pájaros que representan a los ancestros que no tienen quien los lloren y dolientes, esas frustraciones, todas esas historias inconclusas, todos esos dolores, esos llantos, incluso esos llantos que no hemos llorado, porque muchas veces nos hacemos las fuertes y decimos yo soy fuerte, no voy a llorar. Todo eso está hablando de ira acumulada, ira que persiste, que no se va, pero el oso nos está enseñando que hay que tener paciencia. Y entonces ahora les voy a hablar acerca de la justa cólera, es decir, la cólera que tenemos que tener en ciertos momentos de la vida, cuando en realidad vienen personas a abusar de nuestro amor, de nuestra fe, de nuestra
de nuestra entrega incondicional a otras personas, y cuando vemos que alguien está muy montadorcito, cuando una persona ya te tiene hasta aquí, o sea, también hay que reaccionar como el oso. Pero bueno, en este cuento que les voy a leer, les voy a hablar un poco acerca de lo que es la justa cólera. Entonces lo escuchan y en un ratico nos vemos. Había una vez un cuyo mal carácter le había hecho desperdiciar más tiempo y perder más buenos amigos que cualquier otro elemento de su vida. Se acercó a un sabio anciano vestido de andrajos y le preguntó: ¿cómo puedo dominar el demonio de mi cólera? El anciano le dijo que se dirigiera a un oasis agostado del lejano desierto, se sentara entre los árboles secos y extrajera agua salobre para cualquier viajero que se acertara a pasar por allí. El joven, en su afán de vencer su cólera, se dirigió al lugar de los árboles marchitos del desierto. Durante varios meses, envuelto en una túnica y un albornoz para protegerse de la arena, extrajo agua amarga y se la dio a todos los que se les acercaban en aquel lugar. Pasaron varios años y no sufrió más accesos de cólera. Un día se acercó al oasis seco un viajero vestido de oscuro y contempló con arrogancia al hombre que le ofrecía un cuenco de agua. El viajero se burló del agua turbia, la rechazó y reanudó su camino. El hombre que le ofrecía el agua se encolerizó inmediatamente, hasta tal punto que la rabia lo cegó y, agarrando al viajero, lo derribó de su camello y lo mató en el acto. Inmediatamente se arrepintió de haberse dejado llevar por su arrebato de cólera y haber perpetuado semejante acción. De pronto se acercó otro jinete al galope. El jinete contempló el rostro muerto y exclamó: «Gracias sean dadas a Alá, pues has matado al hombre que iba a matar al rey». En aquel momento, la turbia y salobre agua del oasis se volvió clara y dulce, y los árboles secos del oasis reverdecieron y se llenaron de flores. Tremendo. O sea, son puros cuentos zen, son cuentos de despertar, son cuentos que te sacan de la zona conocida que tú tienes y te ponen a pensar de una manera diferente. Miren ustedes que este hombre se la pasó mucho tiempo, varios meses, trabajando su ira a través de esta agua que le entregaba a los transeúntes, y era un agua sucia, era un agua negra, y aún a pesar de todo esos transeúntes la recibían. Y llegó este hombre que miró con malos ojos su agua y no solamente lo insultó, sino que también lo mató. Obviamente que en este cuento no estamos hablando de que hay pues que atacar a otras personas, no, simplemente es entender que cuando llega el momento, cuando estamos conectados con ese instinto, con nuestra mujer salvaje, vamos a actuar de la manera correcta. O sea, y así sea que tengamos que pegarle un grito a una persona para ponerle límite y tengamos que ser vehementes en una situación, hay que hacerlo, porque esa es la conexión también con esa fiereza interior, con esa conexión salvaje, con esa mujer sabia, con esa mujer salvaje que también permite que le pongamos límite a otras personas cuando ellas quieren hacernos daño, y nosotros vamos a oler el peligro, vamos a sentir esa situación, y esa mujer salvaje nos va incluso a permitir cambiar nuestro rostro y defendernos cuando tengamos que defendernos, porque sanarnos de la ira no significa que es que ya vamos a ser mansas palomas y que entonces la gente nos va a hacer daño y nos vamos a quedar impávidas como sigan haciendo daño, no. Incluso esa conexión con la sana ira nos va a permitir sentir y oler el peligro y reaccionar cuando tengamos que reaccionar. Entonces esa pues es como la conexión con la justa ira, con esa ira que nos va a salvar
de muchas situaciones, esa ira que también va a ayudar a poner límite. Y ahora les voy a hablar acerca de los descansos que en su libro Clarissa Pinkola habla, y los descansos son como esas cruces, esas crucecitas que uno se encuentra en los caminos, mostrando que alguien ahí murió, ya sea porque lo hayan matado o porque haya tenido un accidente. Entonces esos descansos son como esos puntos donde las personas se paran a orar por esa persona que murió ahí en ese lugar. Entonces Clarissa dice que en nuestro interior también nosotros tenemos unos descansos, o sea, unas cruces, unos puntos de dolor, unos puntos de sufrimiento, unos puntos donde a partir de ahí se ha desencadenado esa acumulación de ira, que no ha podido fluir. Y una de las grandes terapias para resolver ese asunto es simplemente hacer esa pausa y mirar con objetividad ese pasado, esa situación pasada donde tú tuviste frustraciones, dolores, batallas perdidas, donde llegaste como a ese punto de decir: qué dolor y qué angustia siento. Entonces miren, ustedes se dan cuenta la cantidad de ira acumulada y por eso es que ese oso interior está tan furioso. Por eso, es porque son demasiadas cosas, demasiadas frustraciones, demasiados dolores a lo largo de nuestra vida, y por eso hay que hacer esos descansos, esos pares, para que definitivamente ese dolor se resignifique. Les voy a hablar acerca del instinto y la cólera heridos. A lo largo de nuestra historia hemos tenido experiencias donde pues hay personas que nos han hecho daño, nos han ofendido, nos han maltratado, nos han ultrajado. ¿Quién no cuenta una historia de esas? De que la han maltratado, de que le han hecho daño, de que la han calumniado, de que la han injuriado, de una cantidad de situaciones. Y en esos momentos, como para el psiquismo resolver el asunto, muchas veces trata de justificar ese acto. Y eso, cuando se justifica ese acto, cuando no se enfrenta, cuando no se le da la cara de decir: es que sí, me heriste, me dañaste, lo hiciste, pasaste por encima de mí, me calumniaste, te confié mis secretos más profundos y corriste a contarlos a todo el mundo, me engañaste te robaste mi novio, y me hiciste pues las peores cosas. Y muchas veces las personas lo que hacen es como querer justificar ese acto, y lo único que se logra es acumular más la ira, ¿sí? Entonces también hay que ser consciente en ese proceso de sanación de la ira, de esas personas que tú has justificado al agresor, y eso lo único que hace es acumular esa fiera salvaje. Al agresor no se le puede justificar. Y obviamente ahorita les voy a hablar acerca de las fases del perdón, pero hay que llegar a ese momento donde tú tienes que enfrentar eso que te hicieron y decir: sí, me lo hiciste. Y bueno, muchas veces decir: sí, me lo hiciste, pero yo también lo permití, porque yo me estaba dando cuenta, por ejemplo, de que tú eras un hombre infiel, eras un hombre dañino, eras una persona que le gustaba estar conquistando, y definitivamente yo permití que pasaras por encima de mí y me hicieras tanto daño. Pero también es decir, lo permití, pero también me lo hiciste. O sea, es también entender que también hay que sentir y darse cuenta de que es que el otro también te hizo daño, y de pronto abusó de tu buena fe y de tu amor, de tu confianza, y te dañó tus sentimientos. Entonces ustedes van a notar después de esta sesión y de esta meditación que obviamente la piel del oso les va a regular las emociones. Pero antes de que se regule, no se preocupen si ustedes empiezan a sacar todas las iras habidas y por haber.
pues eso es sano, es también catarsis, ¿cierto? Obviamente que tampoco les estoy diciendo que salgan a correr a insultar a todo el mundo porque, ay, es que estoy desencanando, mira, porque entonces es cargarse más las cosas. Simplemente es como decir, soy consciente de que está surgiendo en mí la ira y me voy a conectar con esta fuerza del oso para que me ayude a procesarla, porque tampoco se trata de que entonces porque tú estás en este proceso, se te desencadenó, estás haciendo catarsis y las demás personas tienen que pagar tus platos rotos. Tampoco se trata de eso, pero sí de saber que hasta van a llegar recuerdos de cosas que tú dices, ay, esto que pasó, o sea, la memoria se va a activar impresionante, pero eso está bien porque entonces vas a ser consciente de toda esa ira que venís acumulando durante tantos años. Entonces esa pues es como la ira herida, el instinto herido y la ira herida, y que hay que hacer algo con ella, no se puede dejar acumular. Lo que también se llama la ira colectiva, y es que pues frente a situaciones de injusticia, a situaciones donde se están violentando los derechos, bueno, también es justo y sano también desencadenar con ira, con una reacción, porque no se puede permitir tampoco que los poderes abusen y que entonces se estén haciendo cosas horribles y que tú simplemente te quedes tranquila. O sea, también has de saber que habrá muchos momentos donde frente a situaciones de injusticia y de grandes dolores colectivos, tú también tendrás una manifestación de ira, ¿sí? Y eso es sano, pero obviamente cuando hayas hecho el proceso de catarsis. Bueno, y también cuando la ira persiste, la persistencia de la ira. La persistencia de la ira es una cosa muy tesa, porque ¿cuándo será que se va esta ira de mí? Porque de cuando en cuando me llegan los recuerdos de esas situaciones dolorosas y me sigue dando rabia, ¿sí? Bueno, la persistencia de la ira también es sana por un punto. La persistencia de la ira te está recordando, y yo se los digo, vea, y es una cosa muy bonita, en esa conexión con la mujer salvaje, cuando definitivamente hay una persona con la que no te puedes seguir vinculando porque en realidad es una persona dañina, porque es una persona que no viene a traerte nada bueno a tu vida. Tenlo por seguro que esa ira se va a activar. O sea, como que tú dices, bueno, yo peleé con una amiga, con un amigo, o simplemente me dejé con mi pareja, en fin, y de repente tú dices, pero ¿por qué esta persona yo la recuerdo y me hace, ay, me hace revolver todo, mejor dicho, el hígado se me descompone? Pues finalmente lo que te está diciendo tu cuerpo es, tienes que recordarlo para que no se te olvide que no te puedes volver a relacionar con esa persona, ¿cierto? Porque hay de cosas a cosas. O sea, te vas a dar cuenta que tu mujer salvaje va a ser tan sabia que te va a hacer sentir como, bueno, porque obviamente errar es de humanos y habrán momentos y situaciones y personas que te dañarán, pero no lo hacen con intención, es decir, no hay maldad en su corazón, y tú te vas a dar cuenta como que, no tengo rabia con esa persona. O sea, aún a pesar de que en su momento me dolió, me ofendió, lloré, pataleé, de todo, pero en este momento soy hasta capaz de hablar con esa persona, o incluso soy capaz de hablar con este ex, aún a pesar de todo el dolor que me ocasionó, porque tu mujer sabia te va a hacer sentir que bueno, en realidad no había mala intención en esa persona de dañarte, que no es una persona dañina para ti, que obviamente vas a tener demasiado claro lo que te hizo, y que por más que quieras, por ejemplo, con una pareja no podrás ser igual con ella, o que simplemente no podrás volver con esa persona, pero finalmente vas a tener en tu corazón paz. En cambio, hay personas con las que tú te vas a dejar, parejas, y no vas a querer saber de ellas en la vida. Lo mismo con amistades, ¿sí? Entonces es muy bonito ese tema de ese equilibrio para saber en qué momento se persiste en la ira persistente o en qué momento simplemente se deja, ¿sí? Entonces ahora les voy a hablar acerca de las fases del perdón. Y la primera fase del perdón es apartarse.
Apartarse es sano porque es apartarse del factor estresante, del factor que te está haciendo daño. Cuando alguien te hace una ofensa, cuando alguien te hace un daño, lo primero que tú haces es como quitarte, retirarte, como tener un mecanismo de huida. No quiero saber de ti, no te quiero escuchar. Eso es sano, vívelo, porque muchas veces las personas con el afán de parecer muy buenas le pueden hacer un daño, una ofensa, cualquier cosa, y simplemente se quedan ahí como impávidas a que le sigan haciendo daño. Entonces es de saber que esa primera fase es muy importante, porque es entender que hay que apartarse para procesar y elaborar esa ofensa que se ha recibido. La segunda parte, la segunda fase del perdón es simplemente tolerar, ¿sí? Es hacer ese proceso de tolerar al otro, es simplemente saber que esa persona seguirá en la vida cuando ese instinto te permita decir, bueno, sí, voy a aceptar y bueno, le vuelvo a hablar a la amiga o simplemente vuelvo otra vez a conectar y establecer relación con esa persona. Es también sentir misericordia, saber que errar es de humanos, porque además hay de ofensas a ofensas, y cuando ya tú tienes tus instintos naturales sanos, porque también hay gente que definitivamente es terrón de azúcar, o sea, no se le puede decir nada, porque todo lo toma personal, por todo se ofende, por todo se llena de ira, por todo se llena de mocos, pues, o sea, no hay trapito que cogerla, ¿sí? Entonces también es entender que errar es de humanos y que en el vínculo con las otras personas también habrán dificultades y obviamente habrán cosas que la persona hará, pues te ofenderá, pero sin un deseo real. Es que también todo depende como de la intención, o sea, de pronto tú le contaste tu historia a tu mejor amiga, ella se le chispoteó y se la contó a otra, pero no era con el fin de dañarte. Entonces hay cosas que se pueden pasar, pero también es cuando tú tengas ese equilibrio en tus emociones. Por eso esa piel del oso te va a ayudar a regular tu temperatura emocional, y entonces aceptar que sí, errar es de humanos y que simplemente hay que llegar a ese momento de sentir compasión y misericordia por esa persona que te dañó y te ofendió. Por ejemplo, en las situaciones infantiles, en esas situaciones donde tú recibiste pelas injustas y de alguna u otra manera guardas rencor y resentimiento con tus padres por ello, o porque tú sentías que amaban más a un hermano que a otro, o porque tú veías que le daban como más detalles, más regalos y tú te sentías relegado, tú puedes tener una ira guardada ahí. Entonces también es como sentir ese amor y esa misericordia por esos padres que dieron lo mejor que pudieron, pero no eran perfectos, porque también llegar a ese punto de comprensión es entender que la vida no es perfecta y la vida, por más que queramos, no podrá ser como nosotros queremos, ¿sí? Entonces eso es lo importante de ese proceso de aceptar y de tener misericordia. La otra fase es olvidar. Ese es el punto complicadito, ¿cierto? Olvidar, pero olvidar no significa que nos olvidemos del asunto, sino que simplemente olvidemos la ofensa. Es decir, podemos recordar la escena, sí, pasó, me sucedió, me dolió, me hirieron, ahí está el recuerdo, porque el recuerdo no se va a ir, pero se te olvidó la ofensa, o sea, ya te acuerdas de eso y no te da rabia. Pero obviamente si te acuerdas y te da rabia, no te preocupes, porque es el otro punto que te están diciendo: jamás te vuelvas a acercar a un personaje de esos. Y en ese sentido no es rencor, es simplemente autocuidado, porque tu mujer salvaje te está diciendo: si vuelves a establecer relación con esa persona, te sometes a que te lo vuelvan a hacer. Es perdonar, es dejar ir, es soltarse. Y miren ustedes que en ese acto de psicomagia que hizo la chamana, al coger ese pelo y pasarlo por el fuego y quemarlo, significa perdonar. Y ahí es que se sale toda esa habilidad para enfrentarse con ese dolor, porque finalmente el dolor se sana, las cicatrices se sanan cuando tú
has perdonado. Entonces eso es lo que finalmente logra la mujer, y seguramente tuvo muy buen éxito con su marido, y su marido fue capaz de aceptar esos pequeños momentos donde la mujer se acercaba y se retiraba, se acercaba y se retirara. Luego finalmente llegó a ese punto de aceptación, porque miren que es como ese proceso que sucedió con el oso y con el marido, son esas 4 fases de perdón. Entonces por eso hay que tener mucha paciencia con ese proceso de perdón, pero yo sé que poco a poco lo van a lograr. Entonces esto es lo que yo les quería hablar acerca hoy, de la sanación de la ira y esa conexión con el tótem oso. Y bueno, ahora sigue la meditación, disfrútenla muchísimo. Y bueno, ya hoy es nuestra 7ª sesión. Dentro de una semana terminamos este taller con broche de oro, recibiendo al tótem lobo. Ya vamos en la 7ª semana de gestación de esta mujer salvaje. Y miren ustedes, como les dije en la primera sesión, el proceso de gestación del lobo dura 8 semanas. Por eso yo quise que este taller fuera exactamente de 8 semanas. Obviamente que mochamos muchos temas del libro de Clarisa, porque eso es un mamotreto, pero finalmente pues lo cogimos, lo que es esencial y fundamental en la sanación de la mujer salvaje. Obviamente que no está de más que también lean el libro, que se busquen el libro se puede descargar gratuitamente de internet, o quien lo quiera comprar en físico también, para que complementen y también leer, ¿cierto? Porque obviamente hay muchas cosas que yo no hablo al pie de la letra, también son elaboraciones propias. Llegan a la luz de la lectura de los cuentos, y sobre todo también por mi propia experiencia de yo hacer ese proceso de viaje al inconsciente, y también de ese proceso de trabajo con los pacientes, que ya son 20 años de experiencia que yo tengo trabajando con pacientes y escuchando y teniendo pues como toda esta información de primera mano, y también contextualizándolo a nuestro medio latino y a la luz de esta nueva época. También llegan nuevas comprensiones, pues el libro de Clarisa ya está viejito, y bueno, hay cositas que se pueden ir como renovando y reelaborando. Entonces esto era lo que tenía para decirles acerca de esta sesión. Vuelvo y les digo otra vez la meditación, y bueno, aquí estoy para escucharlas con todas sus experiencias. Y bueno, si tú llegaste a este video por casualidad en YouTube, este video es la 7ª sesión de un taller que se llama Círculo de Sanación de lo Femenino, y es un taller de 8 sesiones, un taller para empoderarte de tu mujer salvaje. Y si quieres tenerlo, pues el acceso es gratuito a través de YouTube. Por lo que vas a pagar es por las meditaciones sanadoras, que son 8 meditaciones, y en ese proceso vas a tener toda mi guía y mi acompañamiento para que comprendas los símbolos que te trae tu inconsciente. Ahora sí me despido, les deseo una feliz y bendecida noche, y les mando un caluroso y fuerte abrazo.